Hola, voy a desmontar el tren delantero para hacerle una revisión del estado en que se encuentra. Pondré el vídeo a más velocidad y mostraré los dos lados para que quede claro cómo hacerlo. Comienzo desmontando el latiguillo de freno. Hay que tener cuidado de no perder las arandelas de cobre y si es posible reemplazarlas por unas nuevas. Tengo por costumbre poner las piezas en un plástico de galletas para no perderlas. Normalmente todos los quad tienen pasadores en las tuercas de las rótulas. Hay que aflojar un poco las tuercas y poniendo una madera golpear con un martillo. Vuelvo a poner las tuercas para evitar perderlas o cambiarlas de posición. Pensé en desmontar las rótulas superior e inferior, pero finalmente solo desmonté la inferior. Con la madera que está bajo el separador me ayudo para facilitar el desmontaje. A ser posible hay que usar un botador de bronce para no dañar el triángulo de suspensión. Hay que separar completamente el latiguillo de freno. Soltamos el amortiguador por la parte de abajo y le ponemos el tornillo para tenerlo a mano cuando haya que montarlo. A continuación aflojo el triángulo superior y quito el tornillo del amortiguador. En el Raptor 700 es necesario quitar la defensa para que salga el tornillo largo del triángulo superior. En otros quad lleva dos tornillos cortos. El triángulo inferior tiene dos tornillos. Estas tuercas son autofrenantes y por eso hay que usar las herramientas hasta el final de la rosca. Sabiendo que es necesario quitar la defensa, lo podemos hacer al comenzar o cuando haya que sacar los tornillos largos. En mi quad tengo unos tapones de manillar en reemplazo de los tapones de goma que traen el chasis y hay que quitarlos. Vuelvo a poner los tornillos de la suspensión en su sitio. Ahora repito el trabajo en el otro lado, buscando que haya una toma de cámara distinta. Es importante limpiar la zona donde caiga líquido de frenos porque es muy corrosivo. Los pasadores, que son todos iguales, los ponemos juntos y si están dañados los reemplazamos. De este lado utilicé un martillo más pesado e hice los pasos de forma más organizada para agilizar la tarea. Esta es la primera vez que desmonto un tren delantero de un Raptor 700. Un tiempo atrás le hice lo mismo al Raptor 350, que es similar.
el siguiente vídeo engraso las rótulas y el resto de piezas después de pintarlas. Dejo un par de imágenes del quad desmontado. Gracias por ver el vídeo.